para estar en la casa del Señor junto a su familia en la fe. Qué bueno, para que podamos realmente disfrutar y que el Señor nos pueda bendecir con su palabra. Así que oramos para que esto sea alineado, encolumnado a lo que Él se propuso. Dice su palabra que cada vez que Él suelta su palabra, tiene un propósito. Y Él espera que esa palabra no vuelva vacía hacia Él otra vez, sino que haga aquello para lo cual fue soltada, enviada. Y eso es lo que esperamos en este día, que así acontezca. Hoy vamos a hablar sobre la gracia. Muchas veces ustedes habrán escuchado con respecto a la gracia aquí, la gracia allá. Pero yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué significa la gracia. Gracia es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios, es un don de Dios otorgado a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Es un favor inmerecido de nosotros, pero lo hemos recibido por amor, por gracia de Dios, porque a Él se le ocurrió dar a su Hijo. Y esa es la gracia de Dios derramada sobre la humanidad, aunque ni lo merecíamos, pero a Dios le pareció apropiado hacerlo de esta manera. Así que esto proviene de Él, esto no es inherente al ser humano, sino que proviene de Él, es un atributo de Él, es un don, es un regalo, y así lo recibimos como regalo de parte de Él hacia la humanidad, y lo manifestó a través de su Hijo Jesús, ofrecido por medio de otra cualidad de Dios, que es la misericordia, basado, asentado sobre el amor inexplicable de Dios, y que es demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Así que es un favor gratuito por parte de Dios, pero no por ser gratuito nosotros tenemos que ser incompetentes ante ese favor de parte de Dios. Tenemos que corresponder el favor de parte de Dios para con nosotros. Y la mejor manera de corresponder ese atributo, esa cualidad derramada sobre nuestra vida, que es por gracia, la mejor manera es con una vida alineada, encolumnada, en obediencia a lo que dice su palabra. No valorarla, descuidar la gracia de Dios, es sencillamente rechazar a Cristo. Cuando nosotros no valoramos ese favor inmerecido, estamos rechazando a Cristo. Cuando actuamos en desobediencia y no valorando la gracia de Dios sobre nosotros, es como decirle, ya me han escuchado, en esto no te involucres. Rechazamos a Cristo, porque terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Otro de los problemas del ser humano, del cristiano, es que cuando pensamos en la gracia, siempre lo asociamos con el principio de nuestra vida cristiana, con el inicio de nuestra vida cristiana. Y creemos que la gracia se derramó en aquel momento y listo, basta. ¿No? La gracia del Señor, la gracia de Dios en Cristo, no solamente tiene un papel relevante, importantísimo en el inicio, sino que también cobra un papel relevante a lo largo de nuestra vida cristiana. Usted está hoy con vida, con salud, por gracia de Dios. Yo estoy con vida y con salud y parado aquí por gracia de Dios. No porque me lo merezca, sino por gracia de Dios. Ha sido favorecida
como un regalo precioso, fruto del amor entre el hombre y la mujer, con la vida de Enzo. Por gracia de Dios. Ha sido favorecido el hogar de la familia compuesta por Oscar y Zunilda Oscar. Por gracia, Oscar está de pie sin secuelas de lo que atravesó hace unos días, por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Es un don que le pertenece a Él y que a Él le pareció apropiado entregárselo al ser humano. Así que la gracia de Dios está allí, como flotando. Solo la pueden disfrutar aquellos que se apropian de ella. La misericordia de Dios está, pero solamente la pueden gozar y disfrutar aquellos que se apropian de ella. Y no porque lo merezcamos, sino por gracia. Así que cada día su trabajo, su salud, su familia, sus bienes, sus proyectos, todo cuanto usted posee y que forma parte de su diario vivir, su tránsito por la historia de su vida, es por gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no solamente se derramó abundantemente y en misericordia aquel día que usted y yo decidimos por Cristo, sino que también trasciende a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Comenzamos nuestra vida cristiana por gracia. Estamos hoy presentes, parados y caminando en esta vida cristiana por gracia. Y así concluiremos y llegaremos a su presencia en la eternidad por gracia. Entonces no es algo del principio, sino que es en todo el trayecto de nuestra historia, nuestra vida, sobre esta tierra, por gracia. Gozaremos de la presencia de Dios un día, por gracia. Terminaremos entonces nuestra vida cristiana aquí, por gracia. Solamente por gracia. Y esto es algo que los discípulos, los apóstoles en este caso, lo han entendido, lo han capitalizado y por eso han dejado plasmado en la Escritura este aspecto, para que nosotros no lo desaprovechemos ni lo descuidemos. Ya hoy, como hijos de Dios, somos llamados a no descuidar el favor inmerecido que hemos recibido del Señor. Hoy estamos alineados, hoy somos seguidores de Cristo, por lo tanto debemos llevar adelante la tarea que Él nos ha encomendado, sus obras. Nosotros somos la extensión viviente de Él sobre la tierra. No desde nuestra carnalidad, sino por quien habita en nosotros, que es el quien representa a Dios sobre la tierra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que dice su nombre, Espíritu. No se lo ve, pero al Espíritu Santo se lo ve a través de la iglesia, usted, yo. Así que somos entonces seres extensivos vivientes de Él mientras cumplamos con las recomendaciones, lo encomendado por el Señor sobre la tierra. Seguir su ejemplo debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestro propósito, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestras dificultades para transitar sobre la tierra y en medio de todo lo que nos rodea, pero debe ser el objetivo, el propósito, seguir su ejemplo. Por lo tanto, debemos vivir como siervos de Dios, debemos vivir como hijos, no nominalmente, no denominacionalmente,
sino como verdaderos hijos de Dios. No solo de nombre, sino por una vida que muestre que la gracia reposa sobre nosotros. La gracia de Dios está asentada sobre su vida. La gracia de Dios está asentada sobre la vida de aquellas personas que en este momento nos están siguiendo por la prueba. La vida de cada uno de los hijos de Dios posee la gracia de Él y camina sobre esta tierra. Así que ustedes son testigo viviente y una extensión del reino de Dios sobre la tierra. Los responsables somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Así que debemos sí o sí vivir como verdaderos siervos de Dios. Esta es la tarea encomendada. Hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Los llevo para que ustedes me acompañen en San Juan 5, 19. San Juan 5, 19. El Señor Jesús, dijimos que somos seres extensivos y vivientes de las obras del Señor. Y el Señor allí en San Juan 5, 19 nos deja este ejemplo. Fíjese. Jesús habla y dice: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ni usted ni yo podríamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos en cuanto al Señor. El Señor Jesús lo dejó bien en claro. No puede el Hijo, Jesús mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, hace también el Hijo de idéntica manera, igualmente. Entonces, el ejemplo supremo es Jesús. Si Jesús se propuso y tomó como propósito hacer todo lo que el Padre le encomendó y ve hacer al Padre, nosotros como hijos debemos imitar. Y esto por allí alguien podrá decir: pero es difícil, pastor. Pero no es imposible. Porque en Cristo todo lo puedo, dijo el Señor en su palabra, a través de Pablo. En Cristo todo lo puedo. Costará un poquito, costará más, costará medianamente. Todo dependerá de qué manera yo me involucro y me relaciono con Él. ¿Cómo es mi estrechez con Él? A nadie le resultará fácil, ni aún a aquellos que están estrechamente vinculados con Él. Pero sí les resultará mucho más complicado a aquellos que no han entendido que su existencia depende sobre la tierra por la gracia derramada de Dios sobre sus vidas. Entonces, vivir como siervos de Dios implica hacer uso de la gracia de Dios y movernos y manejarnos en nuestro diario vivir conforme a lo que nosotros vemos de nuestro ejemplo supremo. Para eso hay que profundizar en las Escrituras para ver el ejemplo del caminar de Cristo. Ustedes no lo saben en su mayoría, pero día tras día recibo solicitudes de parte de Pablo, por ejemplo, para que oremos por uno y otro pasajero que sube a su medio de movilidad. Y yo celebro por esto. Él no pierde la oportunidad, en tanto y en cuanto le dan cabida, Él está extendiendo, porque Él es un representante viviente de Cristo sobre la tierra. Y Él está transmitiendo la palabra. ¿Y cuántas veces he recibido un mensaje diciendo: pastor, ore por tal, por fulano? No solamente me contó en ese corto
mediano o largo trayecto donde él transporta, él dice, me contó sus situaciones. Hemos orado, me ha permitido orar y en más de una oportunidad me ha dicho, y algunos han aceptado a Cristo Jesús en su medio de movilidad. Su púlpito es su auto. Porque la gracia de Dios invade ese habitáculo. ¿Y por qué la gente se quiebra, se abre si no son conocidos? Porque la gracia de Dios lo hace posible. Y entonces nosotros aprovechamos por la gracia de Dios para transferir la misma gracia para aquellos que la están necesitando. Y esto es lo que hizo Jesús. Jesucristo dijo, todo lo que yo veo hacer al Padre y me ha sido encomendado, eso hago. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque debemos vivir como siervos de Dios. Y esto que estamos haciendo en esta mañana es justamente el segundo aspecto. Por la gracia de Dios debemos motivarnos unos a otros para realizar esas buenas obras que el Señor las hizo y que están reflejadas y que son refrescadas a nuestra vida a través de su palabra. Y no importa si usted a quien le toca a lo mejor transmitirle por la gracia de Dios, transmitirle el favor de Dios, también extensivo para aquellos, y usted podrá decir, pero esta persona yo la conozco, esta persona no hay caso, yo no creo que... Usted no se preocupe por lo que usted cree. Usted debe creer que por la gracia que está asentada sobre su vida es el Espíritu Santo, con la gracia de Él, que trascenderá a la persona. Así de simple, así de sencillo. No desaprovechemos ninguna oportunidad. Motivarnos unos a otros a servir en agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y aún por lo que nos ha prometido que Él hará con cada una de nuestras vidas. Y de esto Pablo lo entendió bien. Yo quiero que ustedes vayan buscando segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo lo entendió perfectamente. Cada una de sus cartas apostólicas que las ha extendido a las distintas iglesias de aquel tiempo, en el principio, pero que son extensivas a la iglesia del día de hoy, de este presente. Y una de ellas es esta que vamos a transitar ahora, segunda de Timoteo. Pablo se encarga en esta carta de hacernos entender a nosotros, que toda la Biblia por supuesto, pero en esto particularmente, estas cartas que él les escribe a la iglesia, que le escribe a los pastores para que después a su vez transfieran a la iglesia, eso es justamente uno de los motivos por los cuales nosotros debemos hacer valer y respetar y validar la gracia de Dios. Justamente eso de motivarnos unos a otros. Lo que quería hacer Pablo era motivar primero a su siervo espiritual, a su hijo espiritual Timoteo, para que a su vez Timoteo motive a los demás, a su iglesia, a la iglesia. Y esto sigue vigente y es lo que está sucediendo en esta mañana. Las cartas apostólicas, toda la Biblia, vuelvo a insistir, pero en este caso particular, esta carta de Pablo a Timoteo, es como cuando usted en su casa abre de pronto un baúl donde tiene cosas valiosas. ¿Cuántas veces ustedes habrán visto las noticias de aquellos hombres que se van a las profundidades de los océanos a rebuscar en esos barcos que se han hundido y de pronto encuentran cofres y encuentran monedas valiosísimas, alhajas? Y las cosas de Dios, los elementos y recursos espirituales son como esos baúles, son como esas cajas preciosas que al abrirlas saltan como perlas preciosas, riquísimas para nuestra vida espiritual. Y eso es la Biblia completa, pero en este caso la carta de Pablo a Timoteo.
Al abrirla, descubrimos tesoros maravillosos que sirven para prepararnos, para recibir recompensas eternas. Y la más valiosa, estar en su presencia un día, cuando Él nos llame. Pablo le escribe esta carta a Timoteo desde un lugar no muy cómodo, no desde un lugar confortable. Lo escribe desde la cárcel de Roma. Si él no lo hubiera mencionado y leemos la Escritura sin que él nos mencione que está preso, nosotros ni nos daríamos cuenta. Cuando usted habla con alguien, esa persona a lo mejor creerá por todo lo valiosísimo que usted le está transfiriendo. Puede que esa persona piense: estoy teniendo delante mío una persona que parece que no tiene problemas. Si supiera. ¿Y de dónde saca usted aquello para poder ofrecerle a quienes están con problemas tan graves como los suyos? Pero nadie se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios asentada sobre su vida muestra a los demás el efecto poderoso de lo que es capaz de hacer el Señor. Pablo escribe esta carta a Timoteo desde la cárcel, pero si él no lo hubiera hecho o dado a conocer, nadie se daría cuenta que es desde ese lugar. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 66 y 67 después de Cristo, es decir, 30 años posteriores, más de 30 años posteriores a la partida del Señor. El tema central es Pablo instando a su siervo a la dedicación en el ministerio. Y es lo que la palabra también cobra hoy en día relevancia para nosotros. La palabra viene para instarnos a que cobremos dedicación en ese ministerio al cual Dios le ha llamado a ustedes. Algunos los apartó para orar, para ser las columnas de la iglesia. A otros para ser los parlantes de la iglesia en la predicación. A otros para ser los adoradores. Y todos y cada uno somos justamente vivientes extendiendo el reino del Señor sobre la tierra. Y lo podemos lograr a través de esa gracia asentada sobre cada una de nuestras vidas. Las palabras que utiliza Pablo en esta carta en especial, palabras que sobresalen en todos estos 4 capítulos de esta carta, son lucha. Lucha. No bajes los brazos. Esfuérzate. Encomienda, porque le da Pablo también ánimo para que a su vez él pueda encomendar a otros las mismas recomendaciones que el Espíritu Santo le transmite a Pablo y Pablo se las transmite a Timoteo. Instruye, enseña. Son todas palabras claves que Pablo utiliza en esta segunda carta a Timoteo. Él estaba confinado en un calabozo, él estaba en la cárcel, no estaba en el mejor lugar. Y desde ahí él dicta, porque él ya no podía escribir, él dicta esta carta tan importante para su época, pero también lo es para nosotros. Sus amigos podían verlo solo si podían alcanzar a vencer algunas dificultades. Hay una película que estuve observando hace un tiempo atrás, Pablo, apóstol de Jesús, donde muestra la secuencia de esa película que el calabozo donde se encontraba Pablo no era una celda común y corriente de las que nosotros nos podemos imaginar, sino que era en un sótano. ¿Vieron cuando ustedes se transitan por las calles de la ciudad y de pronto ven tapas que están justamente, valga la redundancia, tapando orificios por donde debajo pasan los fluidos de la ciudad? Bueno, Pablo estaba en una celda, en un subsuelo.
y donde estaba solamente él no podía ver los rayos del sol. Y tenía una tapa con orificios por los cuales se comunicaban los soldados que lo custodiaban y algunos de sus amigos en el ministerio que venían a visitar. En otras oportunidades, cuando Pablo estuvo preso, él esperaba ser liberado prontamente, pero en este caso particular, cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, él estaba consciente que se acercaba el fin de él. Vea usted allí en el capítulo 4, versos 6 al 8. Dice Pablo que en esta oportunidad ella no esperaba ser liberado. Ella estaba aguardando el final. Dice la Escritura, el verso 6, yo ya estoy para ser sacrificado. Ella sabía que se acercaba el final para él. El tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla. Y no solamente la he peleado, sino que he acabado la carrera. Y en todo este trayecto, dice, he guardado con sumo celo, con respeto, la fe. Un hombre, una mujer, como Pablo, puede sostenerse, no importando por la circunstancia que esté atravesando, puede sostenerse parado en fe, puede sostenerse por la gracia de Dios y ser relevante en estos tiempos para transferir y transmitir las cosas maravillosas, riquísimas del reino de Dios. Por lo demás, dice Pablo, la esperanza, la confianza conquistada en su fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor con convicción, con seguridad. Él lo deja plasmado. La cual me dará el Señor, porque Él es un juez justo. Puede que usted y yo atravesemos circunstancias dificilísimas sobre la tierra, pero eso no invalida su justicia. Porque usted gozará del juez justo con una recompensa que le está esperando en la eternidad. Y allí sí usted verá en amplitud y en lo absoluto, allí usted podrá descubrir la verdadera justicia de Dios, aunque todavía en la tierra a veces padezcamos injustamente de algunas situaciones. He guardado la fe. Por lo tanto, yo tengo la certeza, la seguridad y la confianza que me está guardada la corona de justicia, y la cual me dará, no cualquiera, me dará el Señor, el juez justo, en aquel día cuando yo esté delante de su presencia. Y no solamente es para mí, dice Pablo, ¿para qué? Transferir esperanza a los demás. Esta es para usted también. Porque dice Pablo, no solamente para mí, sino también para todos aquellos que aman su venida. Ahora, qué tremendo, qué maravilloso el estado de preparación de este hombre que aguardaba la muerte, que no era una muerte súbita ni natural. ¿Saben cómo murió Pablo? Decapitado. Él esperaba esa clase de muerte. Él sabía que dentro de poquitos días su vida llegaba al final. Pero él estaba preparado. Ahora, ¿cuántos de nosotros esperamos así ese momento? ¿Cuántos? ¿Estamos realmente así preparados? Solamente quien ha estado al lado en esos momentos difíciles, límites, extremos, como lo es Zunilda al lado de su esposo Oscar, sabe, aunque no lo sabe todo, porque solo Oscar sabe
lo que aconteció en esos minutos, esos segundos, esas décimas de segundo tan importantes para él, donde de pronto, como dijo su amiga, todo dependía de la voluntad de Dios. La ciencia activada, actuando, sí. Tomando conciencia de la situación, sí. Pero todo dependía de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó por la cabeza en ese momento, por el corazón, por los pensamientos de Oscar? Solo él sabe. ¿Qué pasó inclusive por la cabeza y los pensamientos y el corazón de su esposa? Allí, con tanta incertidumbre, esperando la noticia que le den, que le traiga el médico. Pero qué bueno es que aun cuando nos encontremos en circunstancias tan límites como esta, podamos tener esta actitud de Pablo. ¿Qué tenía Pablo para estar así ante su inminente muerte? ¿Cómo se sostenía la gracia de Dios asentada sobre él? Y este Pablo que se le avecinaba, que estaba ahí, cercana, su hora de muerte, este Pablo inclusive se hacía tiempo para dictar una carta. Aleluya. A veces creemos que lo que nos toca pasar a nosotros es lo peor. Este Pablo, que estaba confinado allí en un calabozo, se tomó el tiempo, aún esperando su propia muerte, se tomó el tiempo de dictar para que se redactase esta carta. Este Pablo en soledad. No siempre podemos contar con los que amamos alrededor o los que esperamos que estén con nosotros en las dificultades. Dice allí en el capítulo 4, el verso 11, que había una sola persona que estaba acompañando a Pablo en esta circunstancia. Dice, solo Lucas está conmigo. Este Pablo que también, esperando su muerte, se encontraba en soledad. Estaba en el final de sus días, pero también estaba siendo acompañado por soledad. La soledad. Solo Lucas está conmigo. Por eso él demuestra su necesidad de afecto, de verse rodeado de personas que él sabía que lo amaban y que él los respetaba y que era respetado por ellos. Le dice a Timoteo en el verso 11, tomá a Marcos, vení vos también con él. Ese Marcos que fue el causante de un disgusto entre Pablo y Bernabé. Ese Marcos que un día hizo que se pelearan Pablo y Bernabé y se separaran y fuera Bernabé con su sobrino Marcos para un lado y fuera Pablo para otro para cumplir con el ministerio. Ese Pablo que se había encolerizado por aquel jovencito que no resistió a aquel llamado en el principio, pero sin embargo ahora le dice, tráemelo a Marcos. La gracia de Dios estaba sobre Marcos de tal manera que produjo cambios, transformaciones en aquel jovencito que en el principio quiso darse vuelta y renunciar al llamado de Dios. Ahora Pablo le dice, tomalo a Marcos. La vida cambiada de Marcos por la gracia de Dios, y le dice, me es útil. Lo que en aquel momento consideré que era inútil para la tarea, ahora le recomienda a Timoteo y le dice, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Este Pablo que en ese tiempo, en ese momento de dificultad, estaba embargado también por emociones. Él consideraba muy valiosas
las presencias de los seres amados como Timoteo, como Marcos, como Lucas, pero también él apreciaba sus enseres, sus cosas personales. Y dice en el verso 13: tráeme aquel capote, tráeme aquel abrigo, tráeme aquello que durante días de lluvias, de nevadas, me fue tan útil. Tráeme el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo. Tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Pablo también demuestra sus emociones, sus sentimientos, como los suyos y como los míos. Y todo esto lo podía hacer aquel hombre al cual podríamos pensar era un hombre que jamás podría ser derrotado, que siempre sacaba fuerzas, que parecía que no atravesaba dificultades, todo fruto de la gracia de Dios sobre él. Pero ahora él demuestra también sus áreas emotivas y sentimentales. Y por eso le dice: me es útil, Marcos, ven, no te demores. En el verso número 21, Pablo le dice: yo sé que esto te puede ocasionar una demora, pero ven pronto. Procura venir antes del invierno, porque él sabía que se acercaba su partida. Procura de venir pronto, Timoteo, un jovencito a cargo de una iglesia, siendo instruido por este tremendo siervo de Dios que hizo extensivo el reino del Señor como un representante viviente sobre la tierra. Este mismo Pablo ahora le dice en el capítulo 2, se toma estas licencias. Por eso le dije, si este hombre no hubiera dejado escrito que él lo hacía desde una cárcel, nadie se hubiera enterado. Pareciera que estuviera escribiendo o dictando esta carta en el lugar más reconfortable. Sin embargo, todas estas riquezas, todas estas perlas preciosas que encontramos en la carta de él, se desprenden de un lugar inhóspito como la cárcel. Por eso cada vez que nosotros a veces decimos, parece que no valió la pena hacer lo que estoy haciendo, estoy atravesando por tantos contratiempos, tantas dificultades, que parece que hasta Dios hizo silencio. Yo nunca escuché que Pablo haya dicho eso. Y Pablo pasó más dificultades que las suyas y las mías. Y ese Pablo, en estados a veces de circunstancias dificilísimas, ese Pablo nos anima. ¿De qué manera? ¿Cómo era posible que un hombre en lo que le tocaba atravesar podía animar a otros? Porque la gracia de Dios estaba sentada sobre él. Esa misma gracia de Dios que está sentada sobre ti, está sentada sobre ti. Para que la gracia de Dios se transfiera, debemos soltar. Debemos liberar que la gracia se transmita. Tú eres un representante vivo, viviente sobre la tierra, para transmitir la gracia de Dios. Quizás ni te das cuenta de lo que tienes, pero otros se dan cuenta. Otros se dan cuenta. Y eso es lo que importa. Pero para que se den cuenta, debes llevar una vida como siervo de Dios.
haciendo lo que dijo el mismo Jesús en San Juan. No estoy para hacer lo que a mí se me antoje o se me ocurra por mí mismo. Estoy para hacer aquello para lo cual me ha sido encomendado hacer. Y que yo he visto al Padre que lo hace y por eso lo imito. Es eso. Así de simple, así de sencillo. Ese es el Evangelio para el cual nosotros también fuimos establecidos sobre la tierra. Y viene Pablo en el capítulo 2 y le dice a Timoteo: hijo mío espiritual, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia que tú posees no es de una denominación. La misma gracia que tú tienes y que perteneces a esta denominación, la tienen otros hermanos tuyos de otras denominaciones. Porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Entonces la gracia proviene de Cristo. Pero para ello nosotros debemos esforzarnos. Debemos ser buscadores, como aquellos buscadores de tesoros, buscadores para alimentar, para que crezca su gracia sobre nuestras vidas. Pablo le recomienda y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y así como Jesús dijo: yo lo que he visto al Padre hacer, eso hago. Ahora le dice Pablo a Timoteo: lo que tú has oído de mí, lo que tú has visto en mí, esto también encarga a otros hombres. Que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El verso 3 le dice: sufre. Vieron que yo les dije al principio que hay algunos términos que Pablo utiliza mucho. Esfuérzate. Imita. Y acá le dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, como un buen siervo de Jesucristo. Dice en otra parte de la Escritura que el juicio de Dios primero empieza por casa. Porque cuando tú y yo estemos delante de Él, delante del trono, ya no estaremos para un juicio a ver qué lugar me corresponde. Para sus hijos, para su pueblo, los juicios de Él empiezan por casa, acá. Porque cuando estemos delante de Él, como dijo Pablo, estaremos para recibir la corona del juez justo que me está reservada. Así que sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pedro llegó a decir: no te sorprendas por alguna prueba de fuego por la que estás atravesando. Como si algo extraño te estuviese aconteciendo. Acuérdate, dice, que lo mismo que tú estás atravesando, lo están atravesando otros en otra parte del mundo. Y no te olvides, parafraseando la palabra, dice Pedro, que esto que tú padeces son los padecimientos de Cristo. Solamente los podemos sobrellevar y soportar cuando la gracia de Él está sentada sobre nosotros. La gracia de Cristo no es solamente entonces para aquel día de salvación. La gracia de Cristo me debe acompañar por siempre en el tránsito de mi historia de vida, porque la gracia de Dios es la que me va a sostener cuando vengan las pruebas, porque la gracia de Dios es la que va a ser soltada cuando otros necesiten ser sanados, ser liberados, ser salvados. Será la gracia de Dios que está depositada sobre tu vida, la que te sostendrá, la que me sostendrá para estar firme, como decía Pablo: me está guardada la corona de justicia, porque yo sé lo que me espera, porque he guardado la fe. Dice el verso número 8: acuérdate
de Jesucristo. No dejes pasar por alto cuando te toque atravesar dificultades, circunstancias difíciles. No te olvides, acuérdate de Jesucristo. Él provino del linaje de David. Él era el Hijo de Dios. Él es Dios mismo que dejó su trono para venir y hacerse hombre y dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Puede que te acontezca esto, dice Pablo en el verso 8, verso 9. Él fue resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Puede que por culpa del evangelio, como responsabilidad de ser un evangelizador, sufras algunas circunstancias difíciles. Hasta prisiones, dice Pablo, a modo como si yo fuera un malhechor. Estoy encarcelado como que fuera un ladrón. Y era como consecuencia de ser un siervo del evangelio. Yo estaré preso, yo estaré privado de la libertad, dice, pero la palabra de Dios no está presa, dice el verso 9. Tú podrás estar, tu cuerpo puede estar enfermo, puedes estar aprisionado en un problema difícil, pero la palabra de Dios no está presa en ti. La tienes que soltar. La gracia de Dios, cuando sueltes la palabra, hará el efecto para el cual fue enviada. Y dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Verso 22. Huye también de estas o de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y así escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Se necesita de muchos Timoteos en este tiempo. La iglesia necesita de los Timoteos recibiendo instrucciones de Pablo, decididos a defender del Evangelio, depender del Evangelio y a defender el Evangelio con testimonios, con sus propias vidas. Su vida, mi vida, es un depósito sagrado al cual se le ha confiado como fieles obreros y siervos proclamar el Evangelio de Jesús y estar listos, prestos para las circunstancias que nos toquen atravesar. Todo es posible por la gracia del Señor. Amén. Esa gracia que estuvo asentada sobre Pablo es la misma gracia que luego se transfirió sobre Timoteo. Es la misma gracia que se transfirió a la iglesia de Éfeso de aquellos tiempos. Y es la misma gracia que hoy se transfiere a la iglesia del tiempo presente. Favor inmerecido que Dios ha derramado sobre tu vida y mi vida, y que hoy nos demanda que imitemos el procedimiento de aquel que
querido dar su vida para la salvación de la